¿Qué harías si lo pierdes todo por hacer lo correcto? Si por seguir tus principios terminas traicionado y encerrado en un oscuro calabozo. Esta es la historia de José, un hombre que lo perdió todo y, aún así, nunca perdió su fe en Dios. Hoy te contamos el capítulo más épico de su vida, cuando su integridad lo llevó a una traición que cambiaría su destino. No te vayas, porque esta es una historia de perseverancia, misterio y una lección de fe que desafía toda lógica. José, uno de los 12 hijos de Jacob, era el favorito de su padre. Jacob le regaló una túnica de colores que representaba su amor por él. Pero los sueños de José, que insinuaban que algún día gobernaría sobre su familia, despertaron la envidia y los celos de sus hermanos. Traicionado por aquellos que debían amarlo, José fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Pero lo que sus hermanos no sabían era que este viaje, lleno de sufrimiento, lo acercaría al propósito que Dios tenía para él. En Egipto, José fue comprado como esclavo por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Aunque había sido traicionado, José no dejó que el dolor lo desviara. Trabajaba con dedicación, y su fe y obediencia a Dios no pasaron desapercibidas. Potifar lo notó y lo puso a cargo de toda su casa. José era honesto, fiel y trabajador. La bendición de Dios estaba sobre él, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar confiaba en él como en nadie más, y le dio autoridad sobre todos sus bienes. Pero en medio de su éxito, se avecinaba una prueba que pondría en juego su integridad y lo llevaría al borde de la ruina. En su posición de autoridad, José no pasó desapercibido. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él y trató de seducirlo. Día tras día ella intentó acercarse a él, pero José, sabiendo que esto era una gran ofensa ante Dios y ante su amo, se negó a traicionar la confianza de Potifar. José respondió: ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Para José, su integridad y su relación con Dios eran más importantes que cualquier deseo o tentación. Despechada por el rechazo de José, la esposa de Potifar lo acusó falsamente, afirmando que él había intentado aprovecharse de ella. Cuando Potifar escuchó las acusaciones, se llenó de furia y tomó una decisión brutal. Sin un juicio, sin pruebas y sin nadie que lo defendiera, José fue arrojado al calabozo, una prisión oscura y fría donde se encontraban los prisioneros del faraón. Parecía que el mundo entero lo había abandonado, pero en ese lugar sombrío, José no estaba solo. José mantuvo su fe. A pesar de estar en lo más bajo, su relación con Dios era más fuerte que nunca. Dios no lo había olvidado, y aunque estaba en prisión, pronto encontraría un propósito aún mayor. En medio de la oscuridad del calabozo, Dios seguía con José. Su carácter y su fe no pasaron desapercibidos, y pronto el jefe de la prisión lo puso a cargo de los demás prisioneros. Donde quiera que José iba, la gracia de Dios lo seguía. José era un hombre de carácter, incluso en el peor de los lugares. Su fe era una luz en medio de la oscuridad, y Dios estaba preparando el camino para algo mucho mayor. En prisión, José conoció a 2 hombres que habían sido enviados al calabozo por orden del faraón, el copero y el panadero. Ambos hombres tuvieron sueños extraños y perturbadores que no lograban entender. Y fue entonces cuando Dios comenzó a obrar a través de José. José, quien sabía que su don provenía de Dios, les interpretó los sueños. Al copero le anunció que sería restablecido en su posición, mientras que al panadero le dijo que sería ejecutado. Tal como José interpretó, los sueños se cumplieron.
Antes de que el copero saliera de prisión, José le pidió que hablara de él al faraón, esperando que eso le ayudara a salir. Pero el copero lo olvidó, y José permaneció en prisión, esperando en fe y en silencio. José esperó, confiando en que Dios tenía un propósito, aun cuando no entendía el porqué de su sufrimiento. Pero Dios estaba obrando detrás de escena, preparando el momento perfecto para que su plan se revelara. José había sido traicionado, acusado falsamente y olvidado. Pero su historia no termina aquí. Dios tenía un propósito que José no podía imaginar. Un propósito que cambiaría la historia de Egipto y de toda su familia. Esta historia nos enseña que, incluso en las pruebas más duras, Dios está obrando. ¿Estás atravesando una temporada de oscuridad? ¿Sientes que has sido olvidado? Recuerda que el mismo Dios que estuvo con José está contigo. Y si esta historia de fe te ha inspirado, te invitamos a que te suscribas y compartas este video. En la épica de la fe, exploramos las historias de quienes encontraron luz en medio de la oscuridad. No te pierdas la próxima historia.